A ver, acá vamos a hacer este problema. Vayan leyendo, vayan leyendo. Ah, comprado. Sí, sí, te compraba un poquito, quería comprar. Ya, tranquilo nomás, ya, por favor. Pero ya, no nos queda otro. Estoy poniendo el palito, pero bueno. Ahí todos sabemos que de pantalla. Sí, ya todo. Justo me ha escrito Carlos Pinto. Y me dice que lo siente mucho, me sentido que pero ese señor, no sé si es el amigo de Es casi nuestro alumno. sí, el de él. Casi nuestro alumno. Sí, me ha ayudado bastante, dice a Miguel. Dice, se ha pasado, me dijo. Bien, lo conoce. Claro, pues, ese amigo tuyo se pasó. Yo es amigo de Andrea. Muy bien. Estoy haciendo ese nombre de Andrea cuando va a tener tos. Así que lo digo, por esto digo, como con la madre. Ahora voy a tomar y a ver qué tal. Ya, muchachos, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver este problema. A ver, atiendan por favor, voy a explicar esto del problema. Tenemos 4.88 gramos de un gas. No sabemos qué gas es. Puede ser SO2 o puede ser SO3. ¿Ven? Pero no sabemos cuál de los dos es. Uno de ellos es, pero no sabemos cuál. Entonces, el problema nos pide identificar qué gas es. En un depósito, un gas, o averigua qué gas es. ¿Cómo voy a hacer? Oler no se puede, pues. Ahí quedamos. ¿Ven? Entonces nunca se hace la prueba así. Entonces miren el método que utiliza acá. Dice, para resolver la duda, los introducimos, ese gas lo introducimos en un recipiente de 1 litro. ¿Ya? Y observamos que la presión que ejerce 27 grados centígrados es de 1.5 atmósferas. Miren, entonces, lo encerramos en un depósito y luego vamos a medir su presión y su temperatura. ¿Ya? Su presión obviamente vamos a medir con un manómetro, ¿no? Y la temperatura con simplemente un termómetro. ¿Ya está? Y con esos datos voy a determinar qué clase, cuál de los dos es, SO2 o SO3. Listo. Entonces, ustedes colocan los datos, ¿cuál sería la presión? ¿Aló? ¿Aló, aló? Escuchamos. ¿Cuál es la presión, pues? Pongan allá, o sea, pongan P. ¿Cuánto es P? 1,5. 1,5 atmósferas. Muy bien. ¿Cuál es el volumen? 1 litro. 1 litro, eso. ¿Cuál es la temperatura? 300 Kelvin. 300 Kelvin. Muy bien, ¿ven? ¿Qué nos falta? N y R. N y R nos falta. Muy bien. Pero R podemos poner, ¿cuál sería R? 0,082. Ya está, 0,082. Listo. ¿Por qué? Porque la presión está en atmósferas y el volumen está en litros. ¿Ven? Ya está listo. El número de moles. Calculen el número de moles, por favor.
Calculen el número de moles. Está bien, ingeniero, 0,061. 0,061, ¿no es cierto? Sí. No sabemos qué gas es, ¿no? Ahí se equivocó y de oxígeno le pone, no, eso no es. No sabemos de qué es. Bueno, quedaría en uno de los 12, tiene que ser. Ya está. Muy bien ahora. Muy bien ahora. ¿Qué podríamos hacer ahora? Va a ser simple. La cosa va a ser simple. Agarren SO2. Una hojita aparte, agarren SO2. Nada más que SO2 primero. Su peso molecular del SO2. ¿Saben? ¿Se recuerdan cómo se encuentra? Sí, 32 por 2 sería 64. Por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay dos. No. Hay dos oxígenos. No, el 16 por 2. Porque hay dos oxígenos. Y se le suma con el 32. Ahora sí. Entonces, el peso molecular del SO2 es 64, ¿correcto? Y ahora encuentren el peso molecular del SO3. $80. Muy bien. Ya está. Muy bien. ¿Cuántos moles hemos encontrado? 80. ¿Cuántos moles hemos encontrado? De 1, que es 80 gramos. No. ¿Cuántos moles? No. 0,061. 0,61 hemos encontrado, ¿o no? ¿Y esos moles en qué más estaría? ¿Con qué más estaría? En 4,88. Ah, ya ven. Y SO2 y SO3, ¿cuántos moles tienen cada uno? $64. No, miren nomás, porque esos son gramos por cada mol. Pero ¿qué les he dicho? ¿Dónde se miran los moles cuando me dan ¿qué se llama? Tienen uno cada uno. Ahí está, bebé, entonces. Ahí está, entonces, miren, bebé. Simplemente se hace rap, miren abajo cómo lo hacen con una proporción, obviamente, ¿no? Dice, en 4,88 gramos, ¿cuántos moles han encontrado? 61. Un mol. 0,61 han encontrado. ¿Sí o no? Claro. Entonces, en un mol, ¿cuánto va a haber? X, ¿eh? A veces por regla 3 simple, ¿no, Inge? Claro, por regla 3 simple nomás, pues. ¿Y cuánto va a salir? 80, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué gas, cuál de los dos es? El SO3. El SO3. El SO3.
Para eso se usa. ¿Listo? Y así sucesivamente van a encontrar problemas de ese tipo. Yo creo que con 2 ya es suficiente para que ya hayan entendido y ustedes tienen que practicar por su cuenta. Por su cuenta. Ingeniero, ese solucionario de problemas no lo va a pasar. ¿Cómo? Ese PowerPoint de problemas no lo va a Sí, lo subo, está subido, creo que sí, no, todos lo subo, no se preocupen de eso. Sí. Ya. Todo está aquí. Ya, ok, gracias. Ya, sí, basta. Hay más problemas resueltos, ustedes por su cuenta ya van estudiando, pero hay más problemas resueltos, estoy poniendo más resueltos ahí. Hay problemas por cuentas. Si no, lo que quiero entrar, yo, como ustedes son de mecánica, tengo que hacer otras cosas que no tengo que hacer con los ambientales ni con los civiles. Entonces, con ustedes es más grande la cosa. Ustedes tienen 5 horas, pues. Mientras que los otros tienen solamente 4 horas. Entonces vamos a ver otras cositas que nos interesan. Vamos a ver, ¿ya? Termo, ¿dónde está termo? ¿Dónde está termo? Termo 1. Así está. Ya, a ver, atiendan por favor, ya. Esto ya netamente para ustedes. Los de civil muy poco van a usar esto, y los de ambiental tan mínimamente esto, pero ustedes sí es su carrera. Ya. Dice, el calor en los procesos termodinámicos. Está compartiendo pantalla, profesor. Es que me sale negra toda la pantalla. Ya, voy a ver qué ha pasado entonces, a ver. Creo que le he puesto negro, capaz. Ahora, ¿miran ahora? ¿Aló? ¿Miran? No se pide. Ya. El dedo de la Ahora, por 43. ¿miran ahora o no? ¿Aló? No, ingeniero. Voy a cambiar. Parece que acá diseño. ¿Dónde está, pues? No sé. Ahora. No se ve tampoco. Profe. Ahora, ¿igual?
Igual, no se ve. Sí, pues que ahora No, tampoco. se me ha negro esto porque dice que no es negro. Color de puesto más todo. Tal vez. Acá. A mí, trabajando. Es que le cambié color y me parece que sí. Aló, mira, Ya, ahora sí se ahora. ve. Ya, ahora sí se ve, ahora sí. Ya, muy bien. Ya, gracias. Ya, entonces mire, vamos a ver el calor en los procesos termodinámicos. Pero acuérdense que el calor es energía. ¿Ya? Primera parte, en la primera, donde estoy poniéndole acá, esta es la fórmula que ya conocemos, ¿no es cierto? Calor, ¿cómo se calcula el calor? Masa por calor específico por variación de la temperatura. Pero esta fórmula solamente funciona para cuerpos líquidos o sólidos. Por eso poniendo, esta fórmula funciona para el calor de un cuerpo en estado líquido o sólido, nada más. Para gases no sirve. ¿Listo? Para gases van a ser estos. Pero mucho cuidado. Se dan cuenta que acá dice calor es igual a mc sub b. Es igual la fórmula, solamente que el calor específico está cambiando. ¿Qué significa C sub B? Este es calor específico a volumen constante. ¿Se acuerdan? Es un isocoro, pues. ¿Y qué es C sub P? A presión constante, es un isobárico. Eso hay que especificar. Cuando yo quiera, ya se llama, trabajar con el calor en estado gaseoso, o es a volumen constante o es a presión constante. Esa fórmula también se puede hacer así. Calor es igual a N. Esos son los moles. Acá cuando es N, son gramos o kilogramos. ¿Ven? Pero cuando es N, son moles. A volumen constante y a presión constante. C sub P y C sub V son muy importantes ahora. ¿Y cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades del C sub P o sub V? Puede ser así, calorías por grado centígrado, o joule, kilogramo por Kelvin. O puede ser calorías por mol, si es que usamos esta, ¿ven? Calorías por mol, grado centígrado, o joule, mol, Kelvin, ¿ven? Entonces, lo importante acá es el C sub P y el C sub V. Esta primera fórmula en gases no se usa. ¿Por qué? Porque es solamente para líquidos o sólidos. Para gases tiene que ser así. C sub V, C sub P. Es la misma fórmula, solamente eso cambia, nada más. ¿Ya? Entonces miren acá, para que vean ustedes, vean ustedes, ¿eh? Calor a volumen constante, ¿ven? Es igual a la masa por C sub V, variación de la temperatura. Y calor a presión constante. Masa, C sub P, variación de la temperatura. Y cuando esto se hace a presión constante va a tomar otro nombre, quizás algunos conocen, se llama la entalpía. Esto después vamos a ver, pero por si acaso ya van a encontrar el nombre entalpía, entonces se refiere a presión constante. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que está apareciendo quizás no una nueva fórmula, sino una nueva condición, o es a volumen constante o es a presión constante. Cuando yo hable de gases. Si no, no.
¿Se acuerdan que hablamos de gases, ¿ves? Monoatómicos, diatómicos, triatómicos? ¿Se dan cuenta o no? Por ejemplo, el helio son monoatómicos. El hidrógeno, ¿ves? Diatómico. ¿Ves? El oxígeno también es diatómico. Y su C sub P están en función a esto. Porque R ya sabemos cuánto es, 5 medios de R, ¿eh? Es su C sub P y su C sub B de los gases monoatómicos que se agrupan en uno solo. Los triatómicos. Más se usan estos tipos de gases. Estos tipos de gases. ¿Ya? El calor específico que hemos visto ya, pues, ¿no? Calor específico. Eso no tiene que ver con lo anterior. Ya, entonces miren, recapitulando. El calor, o sea, cuando nosotros trabajamos con gases, tenemos que ver con el calor. El calor puede ser que yo tenga la masa de ese gas, y lo tengo que poner a volumen constante o a presión constante, y ver la temperatura y calculo la cantidad de calor que tiene, o sea, la energía que tiene ese gas. ¿Ven? Pero ¿de dónde saca esta energía este gas? ¿Del mismo gas o no? Del mismo gas, no quiero que me entiendan, del mismo gas en forma interna, ¿sí o no? En forma interna. Entonces, a esa energía le llamamos energía interna. Es la energía que tiene el gas, que trae el gas. Esa es la energía interna. ¿Listo? ¿Y cómo se simboliza la energía interna? Con esta variable, con esta forma, delta U. Otros ponen delta E también, pero mayormente ponen delta U. Energía interna. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula la energía interna? Lo mismo que el calor, porque es lo mismo, pues. Solamente que es a volumen, ¿qué? Constante. Por la variación de la temperatura. A ver si me están captando, ¿ah? Cuando yo analice un gas, tengo que tener presente el calor. El calor. Pero ¿de dónde va a salir ese calor? De una energía interna. De una energía interna. O sea, el gas está guardado en algún sitio. Su volumen no está cambiando. Por eso el volumen constante está ahí, está guardado. O sea, tiene una energía guardada ahí dentro. ¿Ven? Entonces, ¿cómo calculas la energía interna? Puede ser M C sub delta T, pero también puede ser M. ¿Por qué? Masa, pues. C sub delta T. Acuérdense, puede ser cualquiera de las dos, con tal que el calor específico sea volumen constante. ¿Listo? A ver, ¿qué nos faltaría? ¿Qué elemento nos faltaría? Tenemos calor, ya no sabemos cómo calcular el calor, ya tenemos la idea de energía interna. ¿Y qué elemento nos faltaría? ¿Para qué sacamos esa energía de ese gas? ¿Para hacer qué? ¿Para qué buscamos la energía de ese gas? ¿Qué vamos a hacer con esa energía? Aló. ¿Me escuchan? Parece que estoy hablando por gusto. Aló, ¿me escuchan? Sí, escuchan, seguro. Aló. ¿No se escucha? Sí, me escuchan, seguro, sí me lo escuchan. Por eso, díganme. ¿Para qué buscamos energía? ¿Qué hacemos con esa energía cuando sacamos de un gas? ¿Para saber su caloría?
¿Para hacer qué? Para saber tus calorías, tu calor. No, pero ¿qué ganas haciendo con esto? ¿Qué ganas? ¿Qué hacemos en la vida diaria con esto? Trabajo. Muchachos, eso. Trabajo. ¿Listo? Eso es lo fundamental. El trabajo que logramos con eso. ¿Listo? Entonces, entiendan ustedes que la ingeniería mecánica se basa en esas tres cosas importantes. Sacar la energía en forma de calor para hacer un trabajo. ¿Bien? Buscar la energía en forma de calor para hacer un trabajo. Tres variables son fundamentales. ¿Cuáles son las variables fundamentales? El trabajo, el calor y la energía interna. ¿Cómo puedo calcular el calor? Y hemos visto, pues M, C sub P, variación de la temperatura. ¿Ya saben? ¿Cómo calculo la energía interna? M, C sub B, variación de la temperatura. ¿Cómo calculo el trabajo? Ahí está, eso es lo que les voy a enseñar, no se preocupen. Energía. Y es simple. Sí, pero vamos a pasar ya matemáticamente. Es simple, muchachos. Es simple. A ver, por ejemplo, cada vez que nosotros realizamos trabajo, ¿qué es lo primero que se produce? Máquina. Cualquier máquina o una persona que haga trabajo, ¿qué es lo primero que produce? Eso. No, pero díganme, miren, son tres cosas importantes. Trabajo, calor y energía. Pero díganme, lo que ustedes tienen que entender es que son tres cosas importantes en ingeniería mecánica. Calor y la energía interna. Ya, yo voy a hacer una máquina va a hacer un trabajo. Una máquina va a hacer un trabajo, es lo que me interesa que es el trabajo. Pero ¿qué es lo primerito que produce? Energía. No, pues, no me digan pues, energía. ¿Qué es lo que produce primerito? Una máquina que está trabajando, ¿qué? Cuando la agarran, ¿qué pasa? Temperatura. Ah, caliente. Ya ve, calienta, es mejor, también es lo mismo que dice, caliente. Entonces, ¿qué produce pues? Temperatura. Produce calor, pues, muchachos. ¿Qué es? Por ejemplo, jugar fútbol no es siempre el calentamiento, que es entras en calor, pues. O cualquier trabajo, lo primerito que vas a producir es calor. ¿Y de dónde sale ese calor? Otra palabra. De la fricción. Ya, ¿y la fricción qué es, pues? Movimiento. Ya, ¿el movimiento qué es? ¿Qué le llamamos ahora? Miren, pero hay tres cosas. ¿Qué energía? Está bien. Cinética. No. ¿Qué energía? Eléctrica. ¿Quién tiene esa energía? ¿Quién tiene esa energía? No, muchachos, vamos a ver. Miren, ve. Para que ustedes hagan cualquier cosa, en termodinámica, van a tener ¿qué cosa? Hacer un trabajo. Producir calor. ¿Y de dónde sale esto? ¿Del mismo gas o no? Pero es una energía que tiene ¿qué? Es una energía interna. O sea, su propia energía le estamos sacando, bueno. Entonces, si yo quiero analizar termodinámicamente, cada vez que realizamos un trabajo, lo primero que producimos es ¿qué? Calor. ¿Y de dónde sale? Gastando la energía interna, pues. ¿Sí o no? Entonces, si lo ponemos como fórmula, ¿cómo sería? Trabajo es igual a ¿qué?
Cada vez que hago un trabajo, produzco calor. Q. Menos ¿quién? Gastando la energía interna. La primera ley de la termodinámica. No se olviden eso. Esa es la primera ley de la termodinámica. Cada vez que hacemos un trabajo, lo primero que producimos es calor, gastando la energía interna. ¿Listo? A ver ahora. Miren ahora. Muchas veces, por ejemplo, nosotros al gas lo podemos comprimir y expandir. ¿Correcto? Si yo lo comprimo al gas, ¿estoy haciendo un trabajo sobre el gas o no? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, ingeniero, sí. Ya, miren. Cada vez que nosotros comprimimos un gas, entonces nosotros vamos a apretar o no. Vamos a gastar fuerza o no. ¿Ven? Alguien va a hacer la fuerza. ¿Para qué? Para comprimir a ese gas. Haciendo un trabajo sobre el gas. ¿Ya? Estamos haciendo el trabajo sobre el gas. Entonces le estamos entregando energía, le estamos pasando energía. Una energía que viene de afuera. Ya está. Y si el gas está ahí, el gas, y soltamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el gas? ¿Se va a expandir o no? Al expandirse, el gas está haciendo el trabajo. Nosotros le hemos entregado energía en forma de trabajo. Y ahora nos va a devolver ese trabajo. Esa energía también en forma de trabajo. Simplemente es eso. O comprimimos o expandimos, comprimimos o expandimos. ¿Qué es un motor de explosión, pues? Los que conocen bien de mecánica. ¿Qué es un motor de explosión? Es un motor de combustión interna. Sí, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Se genera una explosión para poder mover el pistón. Cuando hay una explosión, ¿es una expansión o una comprensión? Expansión. Expansión, pues. ¿Ven? ¿Y el pistón qué va a hacer? ¿No va a comprimir después? ¿Sí o no? Va a comprimir. Y va a estallar, pues. ¿Ven? Entonces, el motor que manejamos actualmente es simplemente eso. Compresiones, expansiones, compresiones, expansiones, compresiones, expansiones. Y a miles de revoluciones, convulsiones, depresiones. Entonces, a esa situación hemos llegado al motor. Por eso se llama motor de explosión también. Motor de combustión también. ¿Ven? Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que simplemente comprimimos y expandimos, comprimimos y expandimos. Todas las cosas así. Hermoso. Es comprensión y expansión, comprensión y expansión. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan bien ustedes. Hay tres cosas fundamentales en esta parte. El trabajo, el calor y la energía interna. Esas tres cosas están juntas. Apretamos, cuando nosotros apretamos, ese depósito, o sea, cuando comprimimos, ese gas está ganando energía. Pero cuando expande, nos está entregando energía, o sea, en forma de trabajo. ¿Ven? Entonces, el trabajo puede ser positivo y puede ser negativo. No siempre va a ser negativo o positivo, depende. El tema es del sistema.
Lo mismo el calor. El calor puede ser que el cuerpo esté ganando calor o esté perdiendo calor. Positivo y puede ser negativo. ¿Ven? Son tres cosas fundamentales. El trabajo, el calor y la energía interna. Quedando acá prácticamente. ¿Cómo calculo el calor? M, C sub P o C sub V, variación de la temperatura. ¿Cómo calculo la energía interna? Lo mismo, solamente que es C sub V. Energía interna y solamente va a ser C sub V. El problema está cómo calculo el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? Ahí está la cosa. Que eso es lo más, no complicado, pero tienen que comenzar a entender ustedes que lo que van a buscar ustedes en sus diseños o en sus proyectos es el trabajo. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Por ejemplo, acá tenemos el trabajo en un proceso isotérmico. Ahora les estoy mostrando nada más, ¿ah? ¿Ya? El trabajo en un proceso isotérmico. Esta es la fórmula. ¿Ya? Este es, ya, ahorita vamos a ir a la primera, sino que les estoy mostrando nada más. Este es el trabajo en un proceso isobárico. ¿Ven? En un proceso isobárico. Acá está en su proceso isobárico. Y esta es la primera ley de la termodinámica. Que antes de esto te voy a estar esto. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Cada vez abajo, lo primero que producimos, ¿qué es? Calor. ¿Gastando qué? La energía interna. ¿Ya? Entonces, cada vez que se realiza un trabajo, se produce calor, gastando su energía interna. Esa es toda la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo calculo el calor? Ya les he dicho cómo se calcula el calor. La energía interna es lo mismo que el calor, solamente que este tiene que ser a volumen ¿qué? Constante. Lo que nos falta ahora determinar es cómo calculo el trabajo, directamente. Porque el trabajo puedo calcular conociendo el calor y conociendo la energía interna. El resto y ya tengo el trabajo. Entonces no es necesario hacer todo esto, sino simplemente calcular el trabajo directamente. Directamente. ¿Ya? Este es adiabático, ¿no? Después vamos a ver esto. No. Ya, acá estoy adelantando para que se incentiven un poco, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, proceso isobárico, isotérmico, todavía no miren el adiabático y el isocoro, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular el trabajo, yo puedo calcular el calor y puedo calcular ¿qué cosa? La energía, ¿qué? Interna. Interna. En el proceso isobárico, ¿cómo calculo el trabajo? Ahí está su fórmula. Trabajo es igual a presión por variación del volumen. ¿Cómo calculo el calor? Acá puede ser N o M, no se preocupen eso. C sub P, variación de la temperatura. ¿Y cómo calculo energía interna? N, C sub V, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cómo calculo el isotérmico? Esta es la fórmula. Trabajo es igual a presión 1, volumen, logaritmo neperiano de natural de volumen 2 entre volumen 1. Y esto igual es acá, y luego les voy a explicar por qué razón es igual acá. Miren, ya, por favor, eso vamos a hacerlo después. El isocoro, ¿ven? Es bastante simple este cuadrito tener y se puede calcular todas estas, principalmente el trabajo. Y acá están todas las fórmulas que les estoy diciendo. Ya, entonces regresemos para seguir un poco explicándoles. Ya está. Un ratito, por favor, un ratito. William, apaga tu cámara.
¿Qué dice? Dice que se han ido a sacar la prueba. Y Juana y la chiquita que está con él dice que son negativos. Negativos. Han salido las pruebas negativas. Y esto, dice que han salido positivos IgG. Lo que quiere decir es, Roy te ha salido positivo IgG. Quiere decir que está explicado ahí que ellos ya han pasado las cosas. Ya han pasado. Que él está contagiado, de repente ha sido algo leve, mi papá es el que ha sido. Entonces, pero que igual tiene que cuidarse, ¿no? Eso quiere decir que ya no se van a contagiar, pero y ahora me dice, tú has estado en ese tiempo que ellos han estado mal, tú has sido, has estado con ellos. Sería recomendable que hagan pruebas, porque de todas maneras, por prevención, tiene que estar en su familia, en su casa. Ellos, el saber que tú estás llegó al doctor, han estado en. ¿Cuántos se habrán contagiado? No sé. Pero tú eres la más principal candidata para que veas contagiado, porque tú has sido ya, ¿Cuántos días van a ir a casa de mi hermano? más de 15 días. ¿Te acuerdas que fui hace como 2 semanas? Ellos han venido después y ya llegaron, pasó el COVID, que eso quedó, pero lo tenían así todo. Aunque yo he venido, me he lavado, me he desinfectado, todo como siempre, ¿no? Nomás acá, ahí anda ahorita y ya voy a ir ya. ¿Sí? Ya, por eso. Acá entonces, voy a cambiar de voy a ir, no, ya, voy a ir, mi amorcito, pero tranquilo, pues no te desesperes, nada. Voy a ir. No hay que tener nada.
¿Ya? Temperatura. Esa es la energía interna. ¿Cómo está? ¿Cómo calcula el dato? Muy bien, vamos a ver acá primero. Acá. ¿Cómo calcula el trabajo en un proceso isobárico? ¿Cómo calcula el trabajo en un proceso isobárico? Sale de igual forma, acabo de hacerlo, a ver. Sale de igual forma, por decir, ¿no? Nosotros sabemos que ay, 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 está mal esto. Vamos a poner. Entonces, ¿dónde está puesto? Este es. No quiere escribir acá. A ver, ahorita hablamos, ¿ya? Ahorita. ¿Trabajo es igual a qué? ¿Fuerza por distancia o no? ¿Aló? Bien, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? No quiere decir, trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Y fuerza es igual a qué? Masa por la aceleración. Masa por aceleración. Aceleración. Una. Otra. También puede ser presión por área o no. También puede ser presión por área. ¿Aló? ¿Presión por área o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, trabajo es igual a la presión, área por distancia, ¿qué sería? Área por distancia, ¿qué sería? Volumen. Entonces, trabajo, en el proceso isobárico, se puede calcular, como están viendo acá, presión por la variación del volumen. O sea, es presión por volumen, acá se dan cuenta, acá está bien presión por volumen. Pero de 1 a 2 integrantes, no es necesario que sepan integral. Trabajo es igual a ¿qué? Presión por la variación del volumen. Volumen 2 menos volumen 1. ¿Ya? Trabajo es igual a presión por variación del volumen. ¿Ese es en el proceso qué? ¿Qué proceso es? ¿Aló? Isobáricos. Isobárico. Por eso miren acá en lo que les estoy dando, ¿ven? Proceso isobárico. ¿Cómo se calcula el trabajo? Ahí está. Presión por volumen final menos volumen inicial. No hay otra fórmula para el proceso isobárico. Ahora, ¿cómo calculo el calor? El calor hemos dicho que es con esta fórmula. Acá puede ser M o puede ser N. Pero C sub P, o sea, C sub P, ¿qué significa? Calor específico a presión constante. Calor específico a presión constante. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula energía interna en el proceso isobárico? En el proceso isobárico. M o N también, pero calor específico a volumen constante. A volumen constante. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ven? Entonces acá, trabajo en el proceso se calcula así. Calor se calcula así y energía interna se calcula así. ¿Pero en qué proceso? Isobárico. En el proceso isobárico. ¿Correcto? Vamos al isocoro para que me entiendan mejor. En el isocoro. El trabajo es cero.
¿Por qué razón? ¿Qué significa proceso isocoro? ¿Aló? ¿Qué significa proceso isocoro? No, isocoro. ¿Mismo qué? ¿Volumen? Claro, pues mismo volumen. Ya, miren acá. Si fuera el mismo volumen, ¿cuánto me va a dar acá? Pues si es el mismo volumen, ¿cuánto me va a dar acá? Ah, cero. Cero por la presión, ¿cuánto me va a dar? Cero. Entonces, el trabajo en un proceso isocórico no existe. Es cero. El trabajo en un proceso isocoro es cero. ¿Ya? ¿Cómo calculo el calor? La misma fórmula, solamente que es NC sub B, es el volumen que constante. ¿Y cómo calculo? Es la misma. Es la misma fórmula. Ahí vamos a ver por qué razón, por qué esta razón va a ser lo mismo, pero quiero que se den cuenta de la tablita, es lo que me interesa, la tablita, que aprendan bien, y la apliquen la tablita. Ya está. ¿Listo? Vamos al proceso isotérmico. El proceso isotérmico dice que la energía interna es cero. Interna es cero. ¿Qué significa proceso isotérmico? De la temperatura. O sea, la misma temperatura. La misma temperatura. Y si fuera la misma temperatura, supongamos que esta fórmula sea la misma, si fuera la misma temperatura, ¿cuánto me va a dar acá? Cero. Cero. Por esto, ¿cuánto me va a hacer? Cero. 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 Por eso la energía interna en un proceso isotérmico es cero. ¿Ya? No se olviden, todavía la diabático no lo estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo entender estas cosas nada más. Entonces, en un proceso isotérmico, la energía interna es cero. Y en el proceso isocoro, el trabajo es cero. El trabajo es cero. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué sale igual acá? Vamos a ver acá para que me entiendan mejor esto. No, eso no es, eso no es, eso no es. Este es. Ya, miren muchachos. ¿De dónde está partiendo? Miren acá, miren acá. ¿De dónde está partiendo? Trabajo es igual a ¿qué? Por derivada de volumen. ¿Qué pasa? Silvor. ¿Ah?
Aló, aló. Aló. Sí, querido. Lo escucho. Ya, acá, mira acá. Esta es la fórmula del isobárico. Integral de presión. O sea, que el derivado del volumen es como si fuera variación del volumen, pues, ¿sí o no? O sea, presión por variación del volumen, entonces derivada. Entonces, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? A esta presión, ¿se acuerdan la fórmula? La fórmula PV es igual a NRT. Presión es igual a ¿qué? Volumen, presión por volumen es igual a NRT, ¿no es cierto? Despejen presión, ¿qué les va a dar? Despejen presión, ¿qué les va a dar? Derivada de volumen. NRT, les va a dar NRT, volumen derivada de B, ¿no es cierto? Pero todo esto es una constante o no, por eso lo saca, NRT, y queda 1 sobre B, derivada de B. Al integrar esto, ¿cuál va a ser el integral de 1 sobre B? Logaritmo neperiano. ¿Ven? De B final entre B inicial. ¿Ven? Entonces ahora lo reemplaza, entonces por eso sale la fórmula, sí, esta es la fórmula. Trabajo es igual a NRT, logaritmo natural de ¿qué? De volumen final entre volumen inicial. ¿Entendido? De ahí sale. Por eso sale esta fórmula. Si vamos a este lado, entonces, trabajo es igual a presión 1 por volumen 1, porque NRT es igual a ¿qué? Presión 1 por volumen 1, pues. Veremos de volumen final menos volumen inicial, ¿ven? ¿Ya? ¿Y por qué Q es igual? A ver muchachos, pónganse la primera ley de la termodinámica. Trabajo es igual a calor menos, o mejor yo lo hago para acá, menos energía interna. Ya, mira acá. Trabajo es igual a ¿qué? Calor menos energía interna. Con la energía interna, ¿qué sucede con la energía interna? ¿Cuánto es la energía interna de un proceso isotérmico? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la energía interna en un proceso isotérmico? Cero. Cero, ¿no? Cero. Entonces, regresamos acá. Entonces, si esto es cero, el trabajo y el calor, ¿cómo van a ser? Iguales. Iguales. Por esa razón es que el calor y el trabajo son iguales. ¿Ven? Esa es la razón. Lo mismo acá en el isocoro. Si el trabajo es cero, si el trabajo es cero, si el trabajo es cero, ¿esto va a pasar de este lado o no? ¿Cómo van a ser esas dos? Iguales. Iguales. ¿Ven? ¿Ven? Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Ya, muchachos? Entonces, este es el cuadrito que interesa bastante. Este cuadrito interesa bastante. Con este cuadrito se hacen todos los problemas. No es necesario que aprendan de memoria, sino identifiquen qué proceso es. Y luego vamos a ver el adiabático. ¿Ya? Un ratito, por favor.
Aló, aló. 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 Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dígame. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Ahora, vamos a ver el proceso adiabático. El proceso adiabático. Por acá está. Ya, proceso adiabático, los procesos adiabáticos. Miren acá el gráfico, por favor, miren el gráfico. Tenemos presión, volumen. Presión, volumen. ¿Se acuerdan? Estas curvas son procesos isotérmicos. Esos son procesos isotérmicos. Acá hay otro proceso isotérmico. Estas son curvas de proceso isotérmico. Procesos isotérmicos. Uno sería este y otro es el 2. Pero ocurre que de ese proceso isotérmico saltamos al otro proceso isotérmico. Puede ser en esta forma o puede ser en esta forma. Pero saltamos de aquí a aquí. ¿Listo? Estamos saltando, ¿eh? De aquí hasta aquí. Entonces, este proceso que le vamos a llamar adiabático funciona cuando hay dos procesos que isotérmicos. O mejor dicho, el proceso adiabático está entre dos procesos isotérmicos. Entre dos procesos isotérmicos. Eso es lo que ocurre. Pero ¿qué significa proceso adiabático? Significa que no hay ni pérdida ni ganancia de calor. O sea, el calor es cero. Ese es un proceso adiabático. Por eso acá dice Q igual 0. Acuérdense, estos procesos isotérmicos, su temperatura es igual. Pero otro proceso va a tener obviamente otra temperatura, ¿no? No va a ser la misma. Todo esto es la misma del T sub 1, T sub 2, T sub 1, T sub 1. Pero de ahí salta al otro. Del proceso isotérmico pasa a otro proceso isotérmico. Esta línea se llama proceso adiabático. Ahí no hay pérdida ni ganancia de calor, el calor es cero. O sea, no se pierde ni se gana calor. ¿Eh? ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Es el proceso adiabático. Si miramos sus fórmulas, entonces el calor es cero, ¿verdad?
Porque no hay calor. No hay calor. ¿Cómo se calcula la energía interna? Igual, NC sub B, temperatura final menos temperatura inicial. Lo que varía es el trabajo. Lo que varía es el trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Eso vamos a ver ahorita. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular el trabajo. Miren acá, presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, entre 1 menos alfa. Gamma. Vamos a ver qué es gamma. Ya, acá está. Gamma. ¿Gamma qué es? C sub P entre C sub B. ¿Ven? Gamma es C sub P entre C sub B. Entonces, ya, yo tengo que tener entonces sus datos. Tengo que tener cuál es el calor específico a presión constante y cuál es el calor específico a volumen constante. Sub P. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes miran acá y dicen acá, ¿cómo calculo el trabajo? P sub 2, B sub 1, o sea, la diferencia de estas cosas, de P sub 2 menos, por volumen 2 menos P sub 1, volumen 1, entre 1 menos gamma. ¿Y qué es esto? ¿De dónde sale esto? Esto es C sub P entre C sub P. Ese se llama el exponente adiabático. De adiabático. Esos son los procesos. Esos son los procesos. ¿Alguna pregunta? Ahora todavía quizás todavía están perdidos, pero con gráficos vamos a entender mejor. Vamos a entender mejor. Bueno, acá voy a buscar otros gráficos para que se llama, para que vean ustedes bien. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar esto? ¿Qué se llama? Ya, miran la diapositiva. ¿Aló? Ya, miren acá. Miren acá, tenemos un gráfico, ¿ya? Miren acá. Este es cómo funciona un motor de explosión. ¿Ya? Un motor de explosión. ¿Qué dice acá? De C a D
expansión isotérmica, ¿ven? De C a D hay una expansión isotérmica, ¿ven? O sea, aquí el gas aumenta de volumen, pero es una expansión isotérmica. De A a B, de A a B, ¿ven? De A a B, de acá hasta acá, también es una expansión isotérmica. Expansión isotérmica también. Y entre las dos isotérmicas hay otro acá, ¿se dan cuenta o no? Eso es la adiabática. Este ciclo está formado de 4 tiempos. Un motor, ¿de cuántos tiempos está formado? Generalmente de 4 tiempos. Una que sería acá, comprensión. ¿Ven? Otra comprensión. Y acá hay una expansión y acá hay otra expansión. Es lo que tienen que tener presente. ¿Ya? Ese es un ciclo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es el único. Ahorita vamos a ver que hay varios ciclos. Ese es un ciclo, este se llama el ciclo de Carnot. Es el primero que inventó. De ahí salen todos los demás. Veamos este caso. Que es el mismo este, ¿ah? Miren acá. Acá le aumenta ya más cosas. Que entre el petróleo, la gasolina, o que entre, ¿qué se llama? El gas. ¿Ven? Hay una admisión. De la admisión, ¿hay qué cosa? Una comprensión. ¿Pero qué? Adiabáticas. ¿Ven? Adiabáticas. ¿Y acá hay qué? Isobárico. Miren, ¿eh? Miren acá. Una comprensión. Acá hay isobárico, acá hay una expansión, también adiabática, y acá hay ¿qué? Un isocoro o isométrico, ¿eh? El proceso que se usa en los motores. Acá estamos con todo, ¿eh? Y después hay el escape, pues, ¿eh? Por el mismo sitio que mide, se escapa. Ya el gas, pues. Ya, entonces, así funcionan los motores con estos ciclos termodinámicos. Este es un ciclo termodinámico. Acá tenemos el mismo, pero miren, ya un poco más graficado acá. La admisión, ¿ven? Viene así, sube, baja, hace esto y se va. Y se va. Tiempos, en este caso diríamos, ¿cuántos tiempos tiene? 1, 2, 3, 6 tiempos, ¿sí? 6 tiempos tendría en este caso. Por ejemplo, de una turbina. Esta es una turbina. ¿Qué hace una turbina? Bombea, evapora, se expande, se condensa. Ese es un proceso que siempre va a estar así, se llama en círculo cerrado. Pues se llama ciclo. Eso es lo que vamos a estudiar. O al menos les voy a dar la idea para que ustedes no tengan tanto problema en termo 1 y termo 2. Para que ya vayan con los nombres de los ciclos. Hay ciclo de Carnot, de Otto, ciclo diésel. Ya claro, el ciclo diésel es para petróleo. ¿Se dan cuenta? El ciclo de Otto es para motores de gasolina. Pero hay varios, ¿qué se llama? Varios ciclos, no solamente uno solo. ¿Y dónde qué se llama? ¿Dónde experimentan esto? En la Fórmula 1, pues. En la Fórmula 1 experimentan esto, cambian una situación a otra situación, para que tengan más velocidad, más gaste menos gasolina, todas esas cosas, ¿ven? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes aprender, muchachos. ¿Ya? ¿Saben qué? Me van a disculpar, un poquito mal me siento. Hasta ahí, paso clase hasta ahora nomás, ¿ya? Pero el jueves continuamos, ¿ya? Voy a tomar el lista más bien, ¿ya? Muchachos, no se vayan, ¿ya?
Ya, profesor. Aliaga. Presente, ingeniero. Ya, Apasa. Presente, profesor. Presente. Apasa Chiraira. Ya, Apasa Pérez. Presente, profe. Aro. Presente. Aro Cutipa. Aro Cutipa. Arrazola. Presente, profe. Valladares. Presente, profe. Valladares. Bedregal. Bedregal. Carpio Torres. Carpio Torres. ¿Qué va a pasar con Carpio Torres? Nunca falta. Castro Vicente. Ya, bien. Castro Vicente. Castro. Catacora. Catari. Presente, Catari. Ya. Caso. Presente, Copa. Ya. Copa. Tiene problema con su conexión,